La palabra de hoy se encuentra en Hebreos capítulo 11, versos 8 al 10. Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado, y salió sin saber a dónde iba, y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe, habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña, y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Le doy la bienvenida a los que aún no he saludado, así que se sientan hoy día también como en casa. Estamos contentos de poder tenerlos hoy día con nosotros. Han llegado algunas familias nuevas durante este último tiempo, así que felices de poder compartir la vida de la iglesia, el evangelio y la palabra de Cristo con ustedes. También saludo personalmente a Julio Vázquez, que está hoy día con nosotros. Él viene de Santiago, es director de Provisión y nos ha acompañado en este curso de capacitación misionera. Así que Julio, un abrazo grande también para ti. Lleva nuestros cariños a la iglesia en Santiago. Okay. Hoy día les voy a hablar acerca de la fe. Ese es el tema principal de hoy día, una fe probada. Y cómo la verdadera fe debe lucir en la práctica. Cómo la verdadera fe debe lucir en los creyentes, en los seguidores de Cristo y en los cristianos. ¿Y cuál es la esperanza que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo? Y cómo esta fe genuina, esta fe probada, esta fe verdadera, puede cambiar nuestra manera de vivir la vida cristiana, de ver las cosas. Cómo una fe genuina nos cambia la manera de vivir nuestro cristianismo. De tal forma de que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino que nosotros podamos vivir para nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de esta mañana está basado en Hebreos capítulo 11. Específicamente voy a enseñar los versículos del 8 al 10. Y antes de continuar, quiero contarles la historia de un pastor. Durante estos días estuve escuchando el testimonio de un pastor. Nos contó la historia de un pastor en la India, que hace 20 años atrás, en ese lugar, le pegaron, lo maltrataron y casi lo matan. Y las personas que lo golpearon y lo maltrataron le advirtieron que si él seguía enseñando y predicando de Jesucristo, si él seguía perseverando en la fe cristiana, lo iban a matar. Y le dijeron que tenía que dejar de predicar a Jesucristo. Pero este pastor tenía una esperanza tan fuerte, tan genuina, una fe real, que era imposible que él dejara de predicar de Jesucristo. Y 20 años después, hoy día, después de la paliza que le dieron, después de todos los maltratos que él recibió, él sigue enseñando de Jesús en el mismo país y en la misma ciudad donde casi lo matan. Todavía sirve a Cristo y todavía enseña acerca de Él. Queridos amigos, esta es la esperanza viva que muchos cristianos tienen. Es una fe que fluye del Evangelio, que sirve a Cristo y que confía en las promesas del Señor. Es una esperanza fuerte, genuina, robusta, que cambia la manera de vivir el cristianismo. Ya no para vivir para nosotros, sino que para vivir para Jesús y para su iglesia. El contexto del texto de esta mañana habla acerca de que un hombre, como ustedes vieron en el relato, llamado Abraham, fue llamado por Dios. Y este texto lo está usando el autor de Hebreos para poder enseñarle a una comunidad judía. Y una de las cosas que esta comunidad judía a la cual el autor de Hebreos le escribe, una de las cosas que ellos tenían en su mente es que Abraham era un referente para él. Todos nosotros tenemos referentes. Referentes en la moda, referentes en la vida profesional, referentes en la vida práctica. Y los judíos tenían un referente. Ese referente era Abraham, y era un referente para la fe de los judíos. Y lo que los judíos pensaban, sencillamente, era que por el solo hecho de ser de la raza de Abraham, del linaje de Abraham, ellos eran parte del grupo salvado. Ellos se equivocaban. Pensaban que ellos podían ser como los nietos o los tataranietos de alguien que había creído. Y por el solo hecho de ser parte del linaje, ellos ya estaban adentro, cosa que se equivocaban. Mucha gente dice tener fe,
Pero la pregunta que debemos hacernos es cómo saber si la fe que tú dices tener es genuina. ¿Cómo saber si tu fe y tu confianza es real? ¿Cómo puedes tener la seguridad de que tu confianza en Dios es una fe bíblica, una fe verdadera, una fe salvadora? Y hoy día los quiero llamar su atención a la fe. De hecho, el Salmo 119, versículo 30 dice: yo he escogido seguirte, Señor, fielmente. Y el Salmo 119, versículo 37 dice: aparta mis ojos de los dioses falsos y dame vida para andar contigo. Y yo hoy día les quiero preguntar a ustedes, y me hago la pregunta a mí mismo: ¿le estamos pidiendo al Señor vida para poder andar con Él? ¿Hemos escogido en esta vida seguir al Señor fielmente? ¿Podemos levantar la mano y decir eso? Al igual que Abraham, al igual que Isaac, Jacob y los creyentes del Antiguo Testamento. Entonces, mi primer punto se trata acerca de la fe y la obediencia. Cómo la obediencia es un testimonio de una fe genuina. El versículo 8 de Hebreos 11 dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces, lo primero que nosotros vemos en el relato, en la historia de Abraham, es que Abraham fue llamado por Dios. Abraham no es la persona quien encuentra a Dios, sino que es Dios quien encuentra a Abraham. Y desde ya empezamos a entender un poco acerca de la doctrina de la elección y de la doctrina de la predestinación, cómo Dios llama y escoge a su pueblo. Y Dios, en su misericordia y gracia, decidió llamar a Abraham cuando él estaba en un lugar pagano desde Ur de los Caldeos. ¿Cuál es el llamado que Dios le hace a Abraham? Sale de tu tierra, sale de Ur, a un lugar que yo te mostraré, a un nuevo lugar. Sale del lugar donde tú estás, a un lugar donde yo te voy a guiar. De hecho, la palabra tierra en la Biblia es un lugar donde tú perteneces. La tierra en la Escritura y en la cosmovisión de ese tiempo era lo que te daba identidad, seguridad y estabilidad. Y lo que Dios estaba haciendo con Abraham es que lo estaba llamando a que dejara su lugar de origen, que dejara su lugar de pertenencia, lo que le producía identidad, seguridad y estabilidad a Abraham, y que se trasladara a un nuevo lugar, una nueva tierra, que Dios le mostraría a Abraham y que le daría como herencia. Esa tierra, de manera puntual, era la tierra de Canaán. Lo anecdótico de este llamado y de lo que le sucedió a Abraham es que Abraham nunca llegó a adquirir la cantidad de metros cuadrados que Dios le había prometido, la cantidad de metros cuadrados físicos que él pensaba que iba a pisar. Pero Abraham recibió una promesa, una tierra, una herencia dada por Dios. Entonces la vida de Abraham se caracterizó por una fe obediente. Una fe obediente. Abraham, en lugar de mirar con los órganos físicos, con los ojos físicos, Abraham estaba mirando con un órgano espiritual, con el corazón, con la fe. Y el concepto en la Biblia, el concepto de la tierra y la herencia, es una imagen que Dios usa para poder describir la relación con Dios. La tierra no es precisamente un lugar geográfico, es nuestra relación con Dios. Es el lugar donde los cristianos pertenecen, donde recibimos seguridad, identidad y estabilidad. Mira lo que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 24. Por eso digo con todo el alma, el Señor es mi herencia. Otras traducciones dicen, el Señor es mi porción y en Él confío. Entonces, cuando tú escuchas las palabras de Dios y escuchas el llamado de Dios, la respuesta de una fe genuina es la obediencia. La respuesta es obedecer a Jesús. Y esa obediencia acredita y es una marca que tu fe es una fe bíblica, una fe salvadora y una fe real. De hecho, hubo un momento cuando
cuando Jesús estaba con mucha gente que estaba interesada en sus palabras. Hoy en día hay mucha gente que sigue a Jesús porque lo consideran como un buen maestro moral. Es un buen gurú, una persona que da buenas enseñanzas, y mucha gente considera a Jesús como un referente. Pero no son cristianos. Hablan de teología, hablan de doctrina y lo consideran como un referente. En ese tiempo había mucha gente que seguía y estaba interesada en las palabras de Jesús, en escucharlo y en seguirlo. Pero hubo un momento en el ministerio de Jesús cuando sus palabras fueron duras para aquellos que lo estaban escuchando. Y la gente que escuchó las palabras de Jesús se sintieron ofendidos. Entonces algunos de ellos decidieron abandonar, poner marcha atrás y largarse, porque sus palabras fueron palabras ofensivas para ellos. Entonces, cuando Dios estaba llamando a la gente, Jesús le dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Pero Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Saben qué, mis queridos hermanos y amigos? Durante mi servicio como pastor de la iglesia, he escuchado a mucha gente preguntarse, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Y ¿sabes qué? La Biblia responde eso. La Biblia responde el llamado. Jesús te está llamando en esta mañana a ser un cristiano. Te está llamando a ser un seguidor de Cristo, a ser su discípulo. Ese fue el llamado que Dios le dio a Abraham y el llamado que Dios y nuestro Señor Jesucristo nos está haciendo en esta mañana. ¿Qué significa ser llamado por Jesús? ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? Significa obedecer al llamado de Cristo. Un discípulo de Cristo significa una persona que se niega a sí misma, que renuncia y muere para sí para poder seguir a Jesús y a Cristo. Entonces yo ahora les pregunto, ¿han respondido al llamado de fe de Jesús? ¿Han respondido obedientemente? ¿Están siendo discípulos de Cristo? ¿O solamente son personas que se interesan y simpatizantes de la iglesia? Es una pregunta que día tras día debemos respondernos en nuestro corazón con honestidad. Juan Calvino, uno de los reformadores, dijo lo siguiente: el llamado de Dios es algo que debemos observar durante toda nuestra vida y que debemos aprender a no comprometernos en nada sin que Dios nos llame. Debemos aprender a comprometernos en nada sin que Dios nos llame. Debemos hacernos la pregunta, ¿qué tipo de personas somos? ¿De los que nos involucramos en cualquier cosa? ¿De los que nos interesamos y armamos proyectos respondiendo a los deseos y pasiones de nuestro corazón? ¿O somos los de los que evaluamos, leemos la Biblia, oramos, buscamos sabiduría y el consejo de otros para obedecer al llamado de Jesús? Lo que estás haciendo hoy día, ¿es una iniciativa personal o está de acuerdo con lo que Jesús te está llamando a hacer? Queridos amigos y hermanos, en India hay personas que oran y le preguntan al Señor si es sabio comprarse un celular o no, si eso lo honra y si eso está de acuerdo al llamado. El llamado de Dios para nuestras vidas es algo que debemos examinar cada día de nuestra vida. Y aún así cuando experimentamos momentos duros y difíciles. Por eso que el versículo 9 de Hebreos dice, por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces, una fe genuina es una fe obediente. Pero al mismo tiempo, una fe genuina es una fe probada. Y el escritor de Hebreos nos dice que Abraham vivió como un extranjero en la tierra que Dios le había prometido.
Cuando Abraham entró a la tierra de la promesa, como les decía anteriormente, él ni siquiera compró o adquirió 1 metro cuadrado de esta tierra que era la tierra de Canaán. ¿Y qué era lo que hacía Abraham? Cada año, meses tras meses, Abraham armaba su carpa y ponía su carpa en ese lugar. Ponía su carpa en esa tierra. Pero era como vivir en una tierra extranjera. ¿Y qué fue lo que sucedió? Un día la situación económica se tornó difícil. Entonces Abraham fue forzado a irse de ese lugar, a moverse a un nuevo lugar. ¿Qué significa esto? Que Abraham soportó la prueba. Y fue un ejemplo que su fe era real, era una fe genuina, era una fe bíblica, una fe salvadora. Y el texto bíblico te dice que tanto Isaac como Jacob fueron un ejemplo de lo mismo. Aunque Isaac y Jacob no durmieron en la misma carpa de Abraham, ellos se transformaron en compañeros de prueba, porque se aferraron a la fe cristiana, a la fe de Cristo, para poder combatir la hostilidad, la dureza, el sufrimiento y el dolor. Entonces, cuando Dios te llama a ser un cristiano, Dios te está llamando al sufrimiento. Dios te está llamando a la prueba. Pero el sufrimiento del cristiano produce un carácter probado. Y un carácter probado nos lleva a mirar nuestra esperanza, que es cierta, que está en los cielos. Y nos ayuda a recordarnos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces el sufrimiento ejercita, lima y pule una fe genuina para que crezca, se robustezca y madure. El sufrimiento cristiano es un regalo que Dios nos concede para poder crecer y madurar en una fe genuina y real. Y una vez terminada la prueba, se evidencia dónde está nuestra esperanza. Y ese es el tercer punto que hoy día les quiero hablar. El primero fue, una fe genuina es una fe que obedece. El segundo punto, una fe genuina es una fe probada. Y el tercer punto, una fe genuina es una fe que mira la esperanza. Mira el versículo 10. Porque esperaba que en Abraham la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Lo que Abraham estaba esperando era la ciudad celestial que Dios le había preparado. Queridos hermanos y amigos, en ese tiempo, en el tiempo antiguo, en el tiempo de Abraham, las ciudades eran lugares de refugio. Las personas buscaban ciudades. Se iban desde el campo a las ciudades con murallas, con puertas, con caminos, porque implicaban mayor seguridad, mayor tranquilidad, mayor estabilidad y mayor paz. Entonces, si tú entrabas a la ciudad, tú te podías refugiar. Te podías refugiar de las fuerzas hostiles, de los ejércitos enemigos, de gente que buscaba vengarse para hacerte daño, delincuentes o sencillamente de animales salvajes. Entonces la gente se iba del campo a la ciudad para poder tener un lugar seguro. Y de hecho la palabra civilizado quiere decir literalmente de la ciudad. Y es increíble que el libro de Proverbios, del capítulo 21, ustedes lo pueden mirar acá en la diapositiva, el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 22, dice: el sabio conquista la ciudad de los fuertes y arrasa la fortaleza en que confían. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta ahí arriba, la palabra ciudad, el autor de Proverbios la usa metafóricamente como un sinónimo de confianza. ¿Qué significa eso? Significa que la gente usa la ciudad como un medio de confiar para sentirse segura. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, con algunos grupos políticos perseguidos. Si ustedes se dan cuenta, la razón por la cual nuestro país ha crecido en la inmigración es porque muchos pequeños grupos culturales se han movilizado de países donde están sufriendo persecución política, económica, para poder encontrar lugares seguros. Salir de ciudades hostiles para poder encontrar lugares de refugio.
Una evidencia de eso es que el grupo de haitianos acá en Concepción están construyendo una especie como de mini ciudad. ¿De qué forma? Donde ellos pueden promover elementos propios. De tal manera que cuando ellos se comunican con su familia, ellos pueden llegar a estas mini ciudades para poder vivir de una mejor manera. Pequeños centros o núcleos ciudadanos para que la gente que está siendo perseguida o siente inestabilidad o inseguridad pueda encontrar un lugar donde refugiarse. Por ejemplo, la gente que lucha con su orientación sexual, ¿qué es lo que hace? Cambian de ciudades. La gente que vive en pequeños pueblos o en ciudades donde los critican, migran a Santiago o migran a Barcelona, en lugares donde ellos ya no se sienten raros, en lugares donde se sienten más seguros. Y el punto es que todos nosotros nos hemos movido a las ciudades para poder sentirnos protegidos. Las grandes empresas saben de esto y lo saben muy bien. ¿Qué es lo que hacen las grandes empresas? Ponen grandes letreros en sus anuncios que dicen que si tú adquieres una cosa u otra cosa, tú vas a estar mejor. Tú vas al mall y ¿qué es lo que encuentras? Grandes carteles, grandes imágenes con luces enfocadas que te dicen que si tú compras eso, tú te sentirás más segura. ¿Acaso cuando nos recorren las calles de nuestra ciudad ves grandes letreros de nuevos centros urbanos y que te dicen que si tú inviertes ahí, te sentirás más cómodo? Un ejemplo de esto es el ejemplo de la Torre de Babel. Tú puedes encontrar esta historia en Génesis capítulo 11. La Torre de Babel es un ejemplo, un ícono de lo que te estoy diciendo. ¿Qué fue lo que los constructores de Babel dijeron? Génesis 11, versículo 4. Vamos a edificar una ciudad para hacernos un gran nombre. Hablábamos con Julio acerca de eso ayer. Entonces, cuando los hombres miran la ciudad de los hombres y cuando tú quieres ser parte de la ciudad de los hombres, una ciudad de los hombres se describe como un lugar en donde tú te proyectas, trabajas y te sirves a ti mismo. Vas a una ciudad, vas a un lugar, pero en lugar de ocupar la ciudad para servir a otros, ocupas la ciudad para poder servirte a ti mismo, para hacerte un nombre, un renombre como lo hizo la gente de la historia de Babel. ¿Y sabes qué? Abraham se rehusó a entrar en las ciudades de su tiempo, porque él puso su esperanza en una ciudad mayor, en la ciudad celestial, en la ciudad que Dios le había prometido. Por eso que en el versículo 9 y 10 dice lo siguiente: por la fe, Abraham habitó en tiendas como un extranjero, como alguien que iba de paso, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es su arquitecto y constructor. Y el Salmo 48 dice: la ciudad de Dios es la alegría de toda la tierra. ¿Qué significa eso? Que las riquezas de las culturas, la riqueza cultural, la riqueza de la música, la riqueza intelectual, el dinero, las finanzas, el desarrollo, la arquitectura, la ciencia, son cosas que nosotros debemos producir en la ciudad y buscar en la ciudad, pero no para nuestra jactancia, no para nuestra gloria y no para nuestro orgullo, sino que para la tierra entera, para la ciudad entera, para el bien de otros y para la honra de Dios. Y la ciudad que esperaba Abraham era la ciudad de Dios, una nueva ciudad, una ciudad basada en el servicio, una ciudad basada en la pasión, en las relaciones cercanas, en la obediencia, en la verdad, en la misericordia, en el desprendimiento. Una ciudad basada no en la jactancia personal, sino que en el servicio a los demás. Por eso que Jesús le dijo a sus discípulos que ellos eran en la ciudad de Dios,
Le dijo lo siguiente: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Eso qué significa? Que nosotros somos la ciudad de Dios. Los discípulos de Cristo, los seguidores de Jesús, son la ciudad de Dios. Una ciudad, una iglesia, una congregación dentro de una gran ciudad. Nosotros somos la ciudad que Dios, nuestro arquitecto, ha formado por medio de Cristo, donde Dios es nuestro constructor y Cristo el fundamento y la piedra angular donde nosotros nos cimentamos. Queridos amigos y hermanos, en esta mañana les estoy llamando a poder imitar la vida de Abraham. No construyas tu vida poniendo tu seguridad en la ciudad de los hombres, donde reina la mentira, el engaño, la jactancia y la gloria personal. La ciudad de los hombres. La gente pasa toda su vida tratando de hacerse un nombre. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede lo mismo que en Babel. La ciudad se desmorona, la ciudad se cae. Y ya conocemos lo que pasó ahí. La ciudad no duró mucho. ¿Y saben cuál fue la razón? La ciudad se vino abajo, porque la gente y la lengua de ellos estaba confundida. La ciudad de los hombres te puede ofrecer mucho aquí y ahora. Estabilidad temporal, un buen nombre, pero esta ciudad, la ciudad de los hombres, no va a durar eternamente. No va a estar en ese día cuando Cristo regrese. Entonces, ¿por qué poner tu confianza en esta ciudad? Babel se transformó en un lugar inseguro porque la gente estaba confundida. Y cuando la gente está confundida, la gente no te puede ayudar. El llamado esta mañana es mejor mira la ciudad de Dios como lo hizo Abraham. Reúnete con otros cristianos donde está puesto el fundamento que es Cristo. Esa ciudad es una ciudad segura donde reina la verdad, la justicia y el amor de Cristo. Donde están presentes las palabras de Cristo. Donde la gloria de Dios está por encima de la gloria de los hombres. Una ciudad segura donde está presente el Evangelio de nuestro Salvador. Quiero terminar con esto. La persona que ustedes ven acá arriba se llama Francis Schaeffer. Y Francis Schaeffer entendió esto. Una fe genuina era una fe obediente, una fe probada y una fe que espera una ciudad eterna. Y Francis Schaeffer junto a su señora, ellos formaron un lugar de refugio en Suiza en 1948 que se llama La Vie, traducido es el refugio. ¿Y por qué lo fundaron? Porque ellos querían apoyar a todos los cristianos y a todas las iglesias que venían escapando del liberalismo. Este matrimonio fundó este lugar en Suiza como un lugar de refugio para las personas. Y su hogar, su casa, fue para muchos cristianos ese lugar estable, seguro, del secularismo. Queridos hermanos, ustedes pueden ver allá adelante a Francis y su señora Edith. Jóvenes venían de distintos países para poder pasar días con ellos. ¿Para qué? Para poder aprender de la vida cristiana y encontrando las respuestas a sus grandes inquietudes, a las preguntas más profundas de la vida, a la luz de las palabras de Cristo. Así que en esta mañana quiero invitarte a que mires la ciudad de Dios, la ciudad donde están las palabras de Cristo, un refugio, una mini ciudad que te pueda animar a perseverar en la fe cristiana. Cristo fue un ejemplo. Abraham fue un antitipo de Cristo. Cristo vivió como extranjero. Él era el dueño del cielo. Su nación era el cielo. Pero vivió como extranjero en nuestra tierra para poder llevarnos a la verdadera ciudad, a la ciudad del cielo, a la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, la construida por Cristo y su evangelio. Así que recuerden la esperanza viva que tienen en Cristo. Recuerden que Dios es su herencia.
que su tierra, su porción es el Señor, y que en el Señor está seguro, y que hay una ciudad renovada. No solamente esta, una mini ciudad, una ciudad mucho más grande, que un día va a bajar del cielo a la tierra, donde no habrá dolor, ni lágrimas, ni sufrimiento, donde reinará la justicia, la verdad, la misericordia, por siempre. Entonces responde al llamado del Señor, responde al llamado de Jesús, sé obediente, síguelo. Y que Él sea la respuesta a las grandes inquietudes de tu vida cristiana. Quiero terminar con esto. Igual como los discípulos, ¿a quién más iremos? ¿A quién más iremos, queridos hermanos? Solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Que el Señor les bendiga.